Muy buenos días a todos, soy Victoria Riobó y voy a presentar acerca de la enfermedad injerto versus huésped a nivel ocular o graft versus host disease. Esta patología se da en general como una reacción inmune frente a trasplantes alogénicos de células madre hematopoyéticas. Esto es lo más frecuente, pero esto también lo podemos encontrar secundario a otro tipo de procedimientos, dentro de estos transfusiones de sangre, trasplante de órganos sólidos y también terapias con inhibidores de puntos de control inmunitario o más conocidos como inhibidores de checkpoint. Se da por una medida, por una desregulación inmune, además de una reacción de inflamación tisular, y puede afectar uno o varios sistemas, tal como podemos ver en las imágenes de la diapositiva, en general con reacciones a nivel cutáneo, también reacciones a nivel de la mucosa y de múltiples órganos, como voy a mostrar más adelante. Habitualmente hay reacciones de fibrosis tisular y difusión orgánica, y la enfermedad de graft versus host disease a nivel ocular es la complicación a largo plazo más común. Se asocia a una morbilidad ocular significativa, además de una marcada reducción de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Se han descrito diferentes factores de riesgo, dentro de ellos ser un paciente hombre receptor de una mujer donante, afectación de la piel, mucosa oral, como dije previamente, hígado o tracto gastrointestinal, en las versiones agudas como crónicas de esta patología, y la afectación pulmonar, particularmente en la forma crónica de la enfermedad. Existen otros factores de riesgo descritos como diabetes preexistente, receptores de trasplantes de donantes positivos a Epstein-Barr y pacientes de raza asiática, entre otros tipos de raza. Se ha observado que la incidencia de la sequía ocular grave en la patología en su forma crónica es mayor en los que son receptores de células madre de sangre periférica o de médula ósea en comparación con aquellos que reciben los trasplantes de sangre del cordón umbilical, siendo estos tres los sitios más habitualmente utilizados. Como decía, existe una forma aguda y crónica. Actualmente el NIH en el 2014 hizo una clasificación que prefiere no utilizar este carácter temporal, sino que más bien basarse en síntomas y signos, pero se sigue hablando mucho de el carácter agudo versus crónico, así es que lo voy a mencionar a continuación. En la forma aguda es habitual encontrar compromiso de piel, tracto gastrointestinal y también hígado, y es importante saber que la incidencia es baja en la forma ocular, siendo de un 7.2%, en aquellos pacientes que reciben estos trasplantes de células madre hematopoyéticas en forma de halo injerto, vale decir, no del mismo paciente. Según algunas fuentes bibliográficas, sería incluso más bajo, siendo de un 1.33%. Afecta más frecuentemente al ojo externo, genera conjuntivitis, queratitis y en algunos casos también conjuntivitis pseudomembranosa. Como podemos ver en las imágenes de esta diapositiva, en las imágenes que están más a superior, vemos una forma aguda de la enfermedad, en este caso asociado a esta conjuntivitis pseudomembranosa. La forma clínica de la patología puede afectar a múltiples órganos. En general, esto se va a dar dentro del primer año después de que los pacientes hayan recibido este trasplante de células hematopoyéticas, y se da de un 30 hasta un 70% de los pacientes que son sometidos. La incidencia de la forma ocular, en su forma crónica también, es de un 40 a un 60% y se asocia a otro tipo de síntomas diferentes a la de carácter agudo, como serostalgia, blefaritis asociada a disfunción de glándulas de meiomio, conjuntivitis y puntata. Las dos imágenes inferiores corresponden a las formas crónicas de la enfermedad, y acá podemos ver no solamente un compromiso conjuntival importante y también algún grave compromiso corneal, sino que también vamos a ver un compromiso palpebral. Son pacientes que, como decía, muchas veces tienen disfunción de glándula e incluso sin blefaron. Y acá podemos ver también una reacción de Hayes a nivel corneal, que es algo que también se puede encontrar en la forma crónica de esta patología. La fisiopatología de la forma crónica de la graft versus host disease se caracteriza por las siguientes reacciones. En general, a nivel de las células T se van a unir antígenos que van a gatillar que se produzca calcineurina, y las nuevas terapias van a tener estos diferentes targets inmunológicos. En este punto actuarían específicamente el tacrolimus y la ciclosporina, dado que corresponden a inhibidores de la calcineurina. Por otra parte, también vamos a tener reacción a nivel de los macrófagos, y en este punto los macrófagos generarían como reacción liberación de TGF-beta y también de interleuquina 1, lo que llevaría a una fibrosis de la glándula lacrimal. Para evitar esto y para apuntar como target terapéutico a evitar la liberación de estos dos factores, entonces se ocupan el entosplenib, que lo que haría es inhibir la vía SIC, y por otra parte también está el anakinra, que es un inhibidor de interleuquina 1, y también el tranilast, que inhibe el TGF-beta. Tenemos también otras reacciones. Las células B tampoco quedan fuera, y en este caso está el entosplenib,
que inhibe también la vía SYK recientemente mencionada. Y por otra parte, tenemos que existe muchas veces una migración de las células T, pero hay un fármaco que es el Iluftegrast, que va a generar una inhibición de la migración de estas células T, evitando de esta manera otras reacciones inflamatorias de esta enfermedad. Hay diferentes manifestaciones de la forma crónica que, como dije, es la más común. Dentro de estos, lo más característico es saber que se trata de un ojo seco grave con compromiso conjuntival, algo que también fue pregunta de OCAP en el presente año. En general, el carácter es bilateral, se asocia a dolor, fotofobia, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, y como signo en el examen físico podemos encontrar una disminución del tear breakup time, además de la disminución de la producción de lágrimas, puntata, hiperemia conjuntival, Haze, como mostré anteriormente, la presencia de queratitis filamentosa, leucomas, entropia cicatricial, tiquiasis biosinbléfara, que es algo que también mostré en la diapositiva anterior, y muchas veces puede haber dermatitis y típico en algunos casos asociados. Acá tenemos algunas fotos que muestran esta puntata y la hiperemia conjuntival que se da en algunos de estos pacientes. Esto también muestra algunas afectaciones de la forma crónica, y acá podemos ver esta disfunción y atrofia de las glándulas de meifomio. Por otra parte, también la fibrosis de la glándula lagrimal, que puede dar como consecuencia la obstrucción de los ductos lagrimales, además de la queratitis puntata superficial característica. Y a nivel de la microscopía podemos encontrar que existen alteraciones a nivel del plexo subbasal, encontrando algunas formas más bien tortuosas de estos nervios y también algunas aglomeraciones como en esta imagen C4. En algunos casos también se ha descrito asociación con queratitis límbica superior, como podemos ver en este esquema. Acá tenemos diferentes imágenes que muestran varios de los hallazgos de la graft versus host disease en su forma crónica ocular, y podemos ver acá una alteración y oclusión de las glándulas del meifomio, una reacción cicatricial a nivel de la conjuntiva palpebral, en las formas C y D conjuntivitis pseudomembranosa. Acá podemos encontrar un grado importante de hiperemia, además de puntata. En las imágenes G y H vamos a encontrar también una queratitis filamentosa, que es otra de las formas de presentación. En estas imágenes encontramos efectos epiteliales persistentes que se asocian también a una queratomapía en banda. Y en las imágenes K y L podemos ver también una queratitis puntata superficial que se asocia en este caso puntual a una queratitis fúngica. Hay algunas complicaciones de estas vías que se han descrito dentro de estas cataratas, uveitis y también alteraciones a nivel retiniano, como por ejemplo presencia de mancha algodonosa, hemorragia vítrea y edema del disco óptico. En estas imágenes encontramos otras de las complicaciones, puede ser que se den meltings corneales y que requieran también trasplantes, como en estos casos, o también acá podemos ver un caso con una catarata importante, además de una neovascularización secundaria. Está la International Chronic Ocular Graft versus Host Disease. Este es un consenso que se hizo para la clasificación, que en general se compara bastante con el NIH. Este se ocupa mayormente por oftalmólogos, el NIH en general es bastante utilizado por los oncólogos, y se han visto importantes diferencias entre estas dos clasificaciones. En general, se clasifica según estos 4 parámetros. Primero, el test de Schirmer, y también que existan diferentes grados en la alteración de puntata, así como también de hiperemia conjuntival, en el primer caso del grado 0 a 3 y en el segundo de grado 0 a 2, además de la clasificación del OSDI según este esquema que se ocupa para el ojo seco en base al cuestionario que se efectúa en el paciente. Se ha establecido entonces una escala de severidad que va desde el 0 al 3, basada en estos 4, se puede calcular entonces la suma de los puntajes, y según eso se va a dar una u otra clasificación. Para los criterios diagnósticos, entonces, esto va a clasificarse en que no hay enfermedad, hay una probable enfermedad o una enfermedad. Si es que hay 8 o más puntos en el caso de que no esté asociado a enfermedad sistémica, o si es que hay 6 o más puntos en el caso de que sí lo esté. Acá tenemos la tabla del NIH, que también lo clasifica en grados de severidad de 0 a 3, y esto va a depender básicamente de la sintomatología del paciente. En el caso de que no haya síntomas sería 0, si es que es una enfermedad leve, entonces va a ser grado 1, moderada 2, y severo va a ser grado 3. Ahora se ha visto
en estudios que hay hasta un 26% de la enfermedad de su forma ocular que podrían pasar desapercibidos en el diagnóstico utilizando la escala del NIH versus la escala del consenso internacional que mostré previamente. El diagnóstico diferencial abarca distintas patologías como por ejemplo pemphigoides cicatricial ocular, queratoconjuntivitis atópica, sarcoidosis y queratoconjuntivitis zika asociada con Sjögren. Respecto del tratamiento, es fundamental el uso de lágrimas artificiales sin preservantes. También se pueden ocupar lubricantes nocturnos, compresas calientes, oclusión de puntos lagrimales, doxiciclina oral. El uso también de suero autólogo puede ser fundamental en algunos casos más severos. Lentes de apoyo escleral, también el uso de lentes de contacto blando ha sido descrito. Esteroides tópicos, ciclosporina tópica y la inmunosupresión sistémica. Se propone también un esquema de este tratamiento partiendo por lo que está descrito y lo que se utiliza actualmente tras el diagnóstico de la enfermedad en su forma ocular. Es importante entonces el tratamiento de superficie, como decía recién, con lágrimas artificiales, suero autólogo, oclusión de puntos lagrimales, secretagogos de mucina, y también es importante el uso de terapias como compresa tibia a nivel palpebral. La terapia inmunosupresora tópica, lo que más se utiliza son ciclosporina y tacrolimus, y el uso de corticosteroides. Y finalmente tenemos algunas intervenciones no farmacológicas, incluyendo aquellas de carácter quirúrgico, el uso de lente de contacto blando, de apoyo escleral también. Tenemos algunos injertos de stem cells que pueden ser utilizados, membrana amniótica, y también otras intervenciones quirúrgicas, como mostré, por ejemplo, en el caso de la complicación del melting. Estos son tratamientos que se proponen, que están también en desarrollo según la base fisiopatológica que mostré al principio de la presentación, y en ese sentido ocupar inhibidores del TGF-beta, de la interleuquina 1 como la anakinra, o también inhibidores de la CAM1 se han descrito, así como también inhibidores de la vía SIC. Tenemos también tratamientos tópicos que ocupan derivados de plaquetas y también factores de crecimiento neural, y otras terapias que son de carácter más bien misceláneo, que tienen que ver con DNasa recombinante y también targets de RNA. Algunas intervenciones potenciales tienen que ver con el uso de inyecciones subconjuntivales de PETF y también inyecciones subconjuntivales de células estromales a nivel mesenquimal. A manera de conclusión, entonces, es fundamental conocer esta patología como una complicación de un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas y también de otros procedimientos. La forma ocular de la graft versus host disease tiene su carácter agudo y crónico, siendo mucho más frecuente encontrar el crónico, y estos también van a diferir bastante en su forma de presentación. En la forma crónica hay que distinguirla como un ojo seco grave con compromiso conjuntival, y es importante tener presente la diferencia en los criterios diagnósticos, incluyendo la clasificación internacional, que va a abarcar los pilares del test de Schirmer, el OSDI, la tensión corneal y el compromiso conjuntival, y compararlo con los criterios del NIH del 2014, que, como dije, según estudios, dejan un 26% de la enfermedad ocular sin diagnosticar. Es fundamental hacer un manejo adecuado y oportuno, dada la importante reducción en la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias.